Global Catering Service está a sus órdenes para servirle como usted se merece. Global Catering Service presenta. Bienvenidos a Economía al Día. Hace un año les presentamos en este mismo espacio la historia de la empresa colombiana Servientrega. Un día, dos hermanos oriundos de Boyacá comenzaron una empresa de envíos, algo sencillo. Recibían documentos o pequeños paquetes y los llevaban a Buenaventura. Solamente eso, no más, ese era el negocio. ¿Saben cuántas oficinas tiene actualmente Servientrega? Más de 2.000. ¿Saben cuántos empleados? Más de 12.000. Esta historia es un ejemplo para muchos colombianos que quieren hacer empresa. Hace un año la historia nos la contó uno de los hermanos, Luz Mari Guerrero. Hoy nos las cuenta Jesús Guerrero, el que tuvo la idea original y el hombre detrás de lo que usted conoce como Servientrega. Bienvenidos y bienvenido, doctor Guerrero. ¿Cómo está? Bueno, sin doctor, dígame Jesús. Bueno, Jesús, normalmente no lo hago, pero bueno, vamos a hacer la excepción. Usted normalmente dicta conferencias, Jesús. ¿Cómo empieza usted una conferencia sobre su empresa? Lo bueno de la conferencia es hacerla algo divertida. Por eso, este espacio también va a ser algo divertido. Mi nombre es Jesús Guerrero Hernández. Nací hace 48 años en Genesano, Boyacá, en una vereda que se llama Paeses. Estudié mi primaria en una escuela del mismo nombre y parte del bachillerato en el municipio que se llama Genesano y el colegio se llama Colegio Departamental de Genesano. Antes de viajar a la capital, yo siempre he sido muy inquieto, siempre me ha gustado los negocios. Yo le dije, cuando tenía más o menos unos 8 o 9 años, a mi papá, que me regalara un pedazo de tierra. Y entonces me dijo que para qué tierra si ahí tenía bastante. Le dije, es que quería sembrar cilantro y ir los domingos a venderlo al pueblo. Entonces mis hermanas, no, pero ¿cómo así que vender cilantro en el pueblo, que irá la gente? Le dije, no, a mí no me interesa el que irán, sino que yo quiero tener plata para gastarle a mis amigos en el recreo. Ese fue mi primer negocio. Posterior, hacia los 14 años, compré un par de conejos y empecé a que se multiplicaran los conejos y también los vendía. Entonces, eso es parte como de la historia de la familia Guerrero Hernández. Somos 13 hijos y yo soy el número 7. 2 murieron cuando estaban pequeñitos y hoy vivimos 11. ¿Y todos tenían como esa vena por los negocios o solamente usted? No, yo creo que todos tenemos algo que nos lleva como el mismo apellido, a estar como en la lucha. También mi papá y mi mamá, también ellos muy inquietos en el tema de los negocios. Mi mamá ayudaba a vender fruta en el pueblo, mi papá ayudaba a vender papa en Tunja, ganado, y ahí como que mantuvimos los primeros 15 años. Me vine para Bogotá en 1979, más o menos en marzo, a reemplazar a mi hermano Eugenio, que trabajaba en una empresa de transporte terrestre y era mensajero cobrador. Entonces yo me vine, nunca había venido a Bogotá, y entonces me dijeron, mi hermano se fue a vivir a Barranquilla, a Santa Marta, en una empresa de unos primos que se llama Transportes del Proveedor, de unos primos hermanos, Hernández Galindo, y yo me quedé con el puesto y también con la chaqueta. Mi hermano tenía una chaqueta de cuero y me la heredó. ¿Tenía qué edad para recordar? Yo tenía exactamente 15 años. 15 años. Y entonces Rodrigo Vázquez, que después se convirtió en un cuñado porque se casó con una de mis hermanas, me dijo, mire, aquí es muy sencillo. Estas son las calles y estas son las carreras. Para aquí aumenta y para aquí disminuye. Y entonces, de una vez me entregaron mi maletincito y a hacer vueltas por Bogotá. Eso era una locura, porque ¿para qué aumenta, para qué disminuye? Siempre oriéntese por Monserrate. Allá empieza la carrera primera, estas son las calles, y me mandaron a hacer vueltas.
Eso transcurrió más o menos 3 años. Pero yo veía que en la empresa donde yo trabajaba, que se llamó Transportes Mesa Gros, que quedaba en la calle 12, número 3983, no crecía. Yo dije, pero uno de mensajero lo mandan a autenticar documentos y veía que 3.500.000 de activos. El siguiente año, 3.500.000 de activos. El tercer año, 3.500.000. Entonces dije, fui a, ya yo tenía como rondando en mi idea de montar mi compañía, fui donde el gerente le dije que realmente era ineficiente. Y entonces, por ende, me liquidaron. Entonces, ahí, en esa liquidación, me salió 32.000 pesos. De los cuales, como yo ya tenía la idea, ya sabía cómo eran las vueltas para ir a escoger los nombres en la Cámara de Comercio de la carrera octava con 16, que incluso hoy todavía queda una sede ahí. Entonces, dije, no, mis 32.000 pesos, me compré 5 vestidos, 5 corbatas y reservé 17.000 pesos para crear la compañía. Por eso, en la historia se habla de los 17.000 pesos con que arrancó la compañía. Hace 30 años, ¿verdad? Exactamente, mire qué curioso. El 12 de marzo de 1982 se hizo el primer envío Bogotá a Buenaventura. Y lo hicimos de un cliente que se llama Transportes Proveedor, que era una empresa de los primos. Entonces, con la idea en la cabeza, ya liquidado, yo duré desempleado un día, porque trabajé hasta el 10 de marzo de 1982, fecha en la cual me liquidaron. El 11 firmé yo mismo mi contrato y el 12 empecé con Servientrega. Hay algo muy curioso, Jesús, porque usted cuenta que usted en la empresa era absolutamente todo, ¿verdad? Era secretaria, era mensajero, hacía absolutamente todo. Y eso le pasa a muchos empresarios en el país, bueno, grandes empresarios que son ahora, arrancaron de la nada, absolutamente claro, de la nada. Es que eso es lo bonito, porque, digamos, yo con la idea en la cabeza dije, voy a escoger 3 nombres. Me fui a la Cámara de Comercio, escogí Servientrega, Express 6 y Serviexpress. Y entonces camino a donde un amigo que se llamaba Carlos Flores, que me regaló la primer papelería, donde nosotros mandamos a hacer la papelería de la empresa donde yo trabajaba. Y me dijo, yo dije, oiga, me gusta más Servientrega. Y así quedó bautizado. ¿Por qué? No, ni idea. Hubiera podido llamarse Serviexpress o Express 6. Y entonces quedó Servientrega. Entonces Carlos Flores me regala esa papelería. Empiezo a golpear puertas buscando socios. Maestro, ¿por qué no es socio mío? Llamé a Cristo Daza, que fue un primo que me ayudó y me prestó la oficina en Buenaventura. Le dije, ¿por qué usted no es socio mío? Entonces él trabajaba con Transporte del Proveedor, todo rodeado al tema de transporte, porque en Boyacá, al igual que en Antioquia, habemos muchos transportadores. Entonces yo le dije, ¿por qué no es socio mío? Me dijo, no, yo tengo aquí en esto mis tractomulas, yo me gano mi plata, ¿no? ¿Para qué? Con 17.000 pesos, y yo era así muy flaquitico, supremamente flaco, pues ¿quién me iba a creer? Pues nadie. Entonces, bueno, yo iba a visitar los clientes que ya me conocían, entonces me acaban de contratar en una multinacional que se llama Servientrega. Entonces yo sacaba mi tarjeta, Jesús Guerrero representante, dirección transversal 57 1B08, Barrio Galán. Y entonces, ¿pero cómo hacía una multinacional? Sí, señor, una multinacional que solo entregamos envíos a Buenaventura y llegamos primero que Flota La Macarena. Y resulta que los envíos yo los mandaba también por Flota La Macarena. Usted hacía absolutamente todo. Entonces yo visitaba los clientes en la mañana con mi corbatica y en la tarde me quitaba el saco, la corbata, lo echaba en el maletín y iba y recogía los envíos. Yo me decía, pero usted no trabaja en una multinacional. Le decía, si es que hay mucho trabajo y me toca ayudar a recoger los envíos. Pues mentira, no había más empleados. ¿Y cuánto tiempo duró en esas? Eso fueron, digamos, los primeros 5 meses, de marzo más o menos a septiembre. Golpeé varias puertas, fui y le dije a una de mis hermanas, que se llama Puri Guerrero,
que por qué no era socia mía, ella trabajaba en Transportes Palomar. Me dijo, no, 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 yo aquí en contabilidad gano mi buena plática, tengo mi seguro social, yo para qué me voy a aventurar. Entonces fui a donde otra de mis hermanas, que es Luz Mary, que trabajaba como secretaria en Transportes El Proveedor, secretaria del gerente comercial, y yo cuando le estaba diciendo eso, sale el gerente comercial, Nelson Hernández, y me dice, pues metámonos en ese negocio que es muy bueno. Y entonces ahí fue donde Luz Mary entra a trabajar conmigo y renuncia a ser secretaria en Transportes El Proveedor. Pero también el jefe de Luz Mary, Nelson Hernández, y su hermana Cristina, también entraron 2 meses a ser socios. Y a los 2 meses dijeron, no, no, esto es muy pequeñito, abandonaron el tema. Ya en noviembre 29 fue cuando constituimos la sociedad y que fuimos a la Cámara de Comercio, además también, porque antes no la había constituido porque no tenía 18 años, no tenía libreta militar, porque para hacer una escritura en ese entonces tenía que uno tener libreta militar. Si eso hubiera sido una exigencia, pues de pronto casi no hubiera montado Servientrega. Claro. Entonces, después logré sacar una libreta militar de segunda, o sea, sin prestar servicio, y pudimos firmar la escritura. Entonces, en la escritura original está un socio que era dueño de Transportes del Proveedor, socio de Transportes del Proveedor, que se llama Julio Roberto Moreno. Entonces, Julio Roberto entró 33% Luz Mary, 33% Julio Roberto y 33% Jesús, una machera. Él tenía como 7 carros particulares, tractomulas, etcétera, y como al año y medio dice, esto es muy pequeñito, yo mejor les vendo esa parte. Y nos la vendió por 150.000 pesos, de los cuales 2 cheques se pagaron y el último casi no lo podemos cubrir porque pues no teníamos plata. Y ahí empezamos en una aventura extraordinaria, en un trabajo en equipo, en como 12 meses trabajando con Luz Mary, ella en la parte administrativa, yo en la parte comercial, en la parte logística, y hemos construido lo que hoy conocemos, claro, que ha hecho Servientrega. Ahora, ustedes siempre tuvieron una estrategia, dijeron, bueno, vamos a hacer esto, pero este es nuestro plan, en tantos años vamos a tener esto, o simplemente como por donde los fue llevando el camino. No, yo antes de constituir la compañía, yo cogí un mapa de Colombia, yo dije, en 10 años voy a vender 500 millones de pesos, voy a tener 150 vehículos y voy a tener 300 oficinas. Y cogí un mapa y lo coloqué ahí, dije, eso es lo que yo voy a tener. Y la gente se reía. Dijo, no, el hijo de Concepción Guerrero de Genesano dice que montó una empresa. Pues, obvio que con toda la razón, este muchachito se enloqueció. Y entonces yo decía, 500 millones. El salario mínimo de ese entonces era 4.500 pesos. Yo me ganaba en la empresa de transporte como mensajero 1.750 pesos, porque me pagaban la mitad del salario porque yo era menor de edad. Pues eso era ilógico. Y entonces, cuando yo llegué el primer mes, que fue en el mes de marzo, logré vender 9.000 pesos. De los cuales me quedaron como 6.000 pesos libres. Dije, no, esto es un negocio supremamente bueno. Entonces, le insistí al primo, ¿por qué no es socio? ¿Por qué no es socio? Entonces, ahí fui creciendo, los envíos se fueron aumentando, y un compañero de estudio, porque yo después, parte de mi bachillerato, lo estudié en el Colegio del Carmen Mixto, carrera 28, con calle 10ª, en el barrio Ricaute. Y yo entonces iba de noche a estudiar, y hay un compañero, Daniel Arevalo, me ayudaba cuando yo iba a Buenaventura a explicar cómo era el tema del negocio. Él me ayudaba a recogerle a los clientes y a mandarlo los envíos por flota La Macarena. Entonces eso es como el inicio. El inicio, todo el después, sueño, ¿no? Después como que fuimos viendo que el negocio creciente, el segundo mes facturé como unos 45.000 pesos, el tercer mes como 90.000 y así sucesivamente, y entonces iba quedando un remanente ahí bastante bueno y dije, no, esto es lo nuestro. Como también habíamos crecido en una familia
de los primos transportadores, Eugenio Hernández, Noé Hernández, José Agustín Hernández, pues como que uno miraba que ellos habían hecho una empresa muy buena, pues ¿por qué nosotros no? Si nosotros teníamos algo diferente a ellos, que el apellido de ellos era Galindo y el nuestro Guerrero. El Guerrero es como de más batalla. Guerrero, sí. Y entonces en ese trasegar de crear la compañía, entonces uno de los primos me dice: Jesús, me contaron que usted montó una empresa de envíos y encomiendas. ¿Por qué no se viene a trabajar con nosotros, a gerenciar Sercarga en Cali? Y eso, ¿para qué montar la empresa? Usted aquí le vamos a pagar 50.000 pesos. Yo dije: no, señor, yo quiero ser independiente, quiero tener mi propio negocio, así como tuve a los 8 años el negocio de vender cilantro en la plaza en Genesano, Boyacá. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jesús, y vamos a mirar en el segundo segmento qué tanto ha crecido esa idea que comenzó hace 30 años de unos hermanos en Boyacá. Y mire cómo está ahora, un centro de soluciones Servientrega. Además, yo sé que muchas personas recuerdan el logo, se les viene a la cabeza, la publicidad de Servientrega y muchas cosas más. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. No se lo pierdan.